Bienvenidos a los 41 tropiezos del heteronorme en México. Y bueno, pues este programa no estaría completo, por supuesto, sin la participación de nuestra querida Shivon Guerrero. Hola Roberto, pues muy emocionada de estar aquí. De nuevo no daré spoilers, pero este va a ser un programa que va a mover muchas cosas de hace muchos años, de algo que fue importante en la vida LGBT de este país. Pues ahí está, ahí sí Shivon, digo, lo tiene cada vez más manejado de no spoilear, pero antojarnos el programa de hoy. Y por supuesto está con nosotros también Lucía Chicha. Hola Roberto, ¿cómo estás, Gio? Yo no iba a decir nada por el contexto de suspenso, me pareció perfecto, así que... Buenísimo. Muchas gracias, querida. Pues este programa es un programa dedicado a una película en particular. Se trata de Mil nubes de paz cerca en el cielo, Amor jamás acabarás de ser amor. Sí, todo eso es el título de una película estrenada en 2003 en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Y que, bueno, como decía Shivon, probablemente pues partió de alguna manera la percepción que teníamos en torno al cine LGBT en nuestro país. Por razones personales, obviamente estoy muy ligado a esta película, me tocó en suerte producirla en su momento, sin embargo, pues no seré evidentemente quien hable de este título, sino tenemos el honor de que hoy nos acompañe su guionista y director, y bueno, el gran creador de este proyecto, que es Julián Hernández. Muchas gracias, Julián, por estar aquí. Muchas gracias. Muy contento. Muy contento. Okay. Julián, a ver, cuéntanos un poco. Digamos, bueno, conocemos muy bien tu carrera, particularmente la conozco de manera muy cercana, como lo decía. Esta película la haces terminando tu paso por el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, el CUEC, de la UNAM, por supuesto. Pero ¿cómo nace este proyecto? ¿Cuáles son los detonadores de Mil Nubes? Pues bueno, en la escuela habíamos intentado ya abordar lo que entonces se llamaba ¿qué? Nos decían las películas de temática, ¿no? Y bueno, siempre habíamos estado interesados por hablar acerca de los jóvenes, ¿no? Y de las posibilidades sexuales o las elecciones sexuales de los jóvenes en aquellos años, los 90 más o menos. Yo había hecho un corto por el cual mi maestro de realización, que no me quería y que no me quiso nunca, me dijo cosas muy feas, pero muy... que me impulsaron, digamos, a seguir haciendo cosas, ¿no? Y era un primer corto en el que había una mujer, ¿no? Que de pronto se encontraba con otra mujer que era una trabajadora sexual en un hotel, ella era recepcionista en un hotel. Y bueno, había como que apuntes acerca como de estos temas que me interesaban ya desde entonces, ¿no? Que ese es por encima del abismo de la desesperación. Por encima del abismo de la desesperación. Los títulos largos vienen porque me gusta mucho y me gustó mucho siempre el cine alemán, el de los años 60, que tenían unos títulos enormes y que a mí me parecía, ya que de acuerdo con este maestro y otras tantas personas, hacía yo películas un poco incomprensibles, ¿no? Que de alguna manera los títulos me permitían tener una suerte de sinopsis, ¿no? Y permitirle al espectador que ya una vez leyendo el título de la película podría saber de qué iba, ¿no? De que iba acerca de la desesperación o de largas noches de insomnio, como era mi película de tesis, y que así tendría oportunidad de abandonarse al discurso, a la construcción gramatical narrativa de la película, ¿no? Entonces hice el primer corto mediometraje más o menos, que como decía me motivó a mi maestro a decirme cosas que ahora serían muy reprobables. Me dijo autista en aquella época, me dijo que no podría yo jamás nunca construir una frase cinematográfica. Y bueno, eso me impulsó a seguir haciendo cosas, ¿no? Que ese maestro es Alfredo Yoskovich. También hay que ubicarlo, sí. Posterior director del IMCINE, del Estudios Churubusco, sí, etc. Sí, y que pues, es un apunte. Yo creo que no tenía que ver con homofobia, sino simplemente yo le caía mal y me odiaba. ¿Alguna vez se disculpó contigo? Nunca jamás, okay. ¿no? Qué fuerte. Jamás. Qué fuerte. Pero bueno, después hice un corto, mi película de tesis, que ya era acerca de una pareja de jóvenes, ¿no? En los años 90 que tenían una relación amorosa y que luchaban, uno de ellos luchaba por mantenerla viva, ¿no? Y bueno, fue una película que le fue un poco mal, me reprobaron, nunca salí del CUEC por esa película, por haberla hecho en blanco y negro y por haber tomado unas decisiones un poco que no iban de acuerdo a lo que la escuela buscaba. Y después, ya cuando salimos, pasaron algunos años en los que hicimos teatro y yo seguía como con la necesidad de contar historias, ¿no?
y teníamos una cooperativa que se llamaba en aquel entonces la Cooperativa Cinematográfica Morelos. Intentamos hacer varios cortos. Entre ellos, yo propuse, que yo era el que proponía la mayoría de los proyectos, porque todos los demás estaban un poco como adormecidos, y propuse una historia que estaba relacionada de alguna manera con una carta, ¿no?, que yo había leído en las biografías de Fassbinder, que se supone que Fassbinder le dejó a un amante que se llamaba Armin Meyer, ¿no?, como una carta de despedida, y que había desaparecido Fassbinder para irse a Cannes a presentar Desesperación, la película de Dirk Bogarde, y bueno, el amante, como muy desilusionado, había vagado por todo Múnich intentando que alguien le descifrara el contenido de la carta, que según esto era muy hermosa pero muy complicada, y entonces ahí me surgió la idea de hacer un corto que tendría que haber sido filmado en 16 milímetros, que era 1000 nubes de paz cerca del cielo, amor, jamás acabarás de ser amor. Cuando estábamos a punto de empezarlo, habíamos decidido hacerlo en 16 milímetros, pero a mí me pareció que era un poco un despropósito. En aquella época, si no filmabas en 35, si no tenías ciertas características, pues tu película estaba como destinada a presentarse en videoclubs y en cineclubs, perdón, y a tener una distribución pequeña. Entonces dijimos, pues hagámosla en 35, que sea un mediometraje en 35, pues ya vemos, ya eso nos abrirá de alguna manera la posibilidad de mostrar el trabajo. Mientras filmábamos, pues la película se fue haciendo grande y hubo muchas complicaciones, hasta que creo que a las 2 semanas, tuvo muchas complicaciones de producción, como a las 2 o 3 semanas de rodaje me di cuenta que era un largometraje, que iba a ser un largometraje, y entonces pues ya nos enfocamos a ello, ¿no? ¿Y el título entonces tiene relación con el contenido de la carta de Fassbinder? Yo reconozco como 2 influencias muy marcadas, que son las películas de Fassbinder y la literatura en ese momento de Pierpaolo Pasolini, ¿no? A mí me gustaba mucho la poesía y me gustaba mucho, y intentaba leer y releer poesía en forma de rosa sin entender, aún hoy todavía no entiendo del todo todos los poemas de ese libro, pero al fin había un poema que especialmente me tocaba, que se llama La persecución, y que habla acerca de un proceso, de uno de los muchos procesos que vivió Pasolini en los años 60 por inmoralidad y corrupción de menores y todo esto, que se llama precisamente La persecución, y que acababa con estas 2 estrofas, ¿no? Entonces pensé, ¿no? Tenía otro título originalmente, ya ni me acuerdo cómo se llamaba originalmente el corto, pero en algún momento decidí que ese sería, porque me daba la impresión de que de alguna manera reflejaba así de lo que iba la película. Curiosamente, y aunque lo buscamos, en la película no hay nubes, ¿no? Porque filmamos en una época muy, no sé si habrá sido quizás por junio también, que todo estaba nublado y entonces nubes no había por ningún lado. Intentamos crear, en una de las múltiples etapas de rodaje, intentamos como con botes de humo y cosas así, intentar que pasaran nubes por el coche, y pues no resultó nunca. Entonces me parece curioso que en la película no haya nubes, ¿no?, por ningún lado, que todo esté muy nublado todo el tiempo, ¿no? De ahí viene el título de la película. Yo ahora sí que más que una pregunta tengo un comentario, porque Okay. yo justo el spoiler que hacía es que yo ayer la volví a ver, porque yo la vi cuando salió y luego compré el DVD y luego me quedé sin DVDs, y entonces es una pena porque ahí la tenía. Claro. Y ayer que la volví a ver me emocioné mucho, porque me acordé que yo creo que cuando vi 1000 nubes de paz yo nunca había visto una película LGBT mexicana. O sea, yo ayer estaba haciendo memoria y me acordé de las películas que había visto, y eran casi todas anglosajonas o alemanas o francesas, películas como Get Real, My Own Private Idaho, no sé, como películas que venían de otro país. Y yo me acuerdo que cuando vi 1000 nubes la vi con un amigo muy, muy, muy querido, y sí nos cimbró porque estaba hecha en esta ciudad y con historias muy cercanas. O sea, esta historia de los personajes buscando afecto y no encontrándolo, pero además en esta ciudad. Y me acuerdo que había todo ese movimiento acerca de tratar de rescatar una estética nacional. Entonces, por eso te digo que más que una pregunta es un comentario, porque ayer que la veía me acordé de lo importante que fue ver una película LGBT mexicana, porque sí las hay, aquí la hemos hablado, pero yo, por ejemplo, todas las vi después, o sea, todas las que hay las vi después. Y yo sí creo que además disfruté mucho
el hecho de que fuera en blanco y negro. Eso que decías hace rato, de que te miraron feo por hacerlo en blanco y negro, me parece tremendo, porque además creo que resalta muchos detalles de la ciudad, la textura que manejas. Entonces, pues yo sí te quiero decir que yo sí creo que fue un acierto narrativo ese blanco y negro. Y bueno, después de eso lo has rehusado, ¿no? O sea, ya nunca le tuviste miedo. Bueno, vamos a seguir hablando un poco justamente como de la aproximación formal a la película y me quedé pensando un poco en el tema del spoiler con el que siempre bromeamos en este programa. Cuando hablamos de películas, pues evidentemente va a haber spoilers, así que si no han visto Mil Nubes de Paz, pues seguramente la encontrarán por ahí en alguna plataforma como Filmin Latino, como Amazon Prime, que ahí está. Entonces, bueno, pueden acercarse a ella si quieren dejar de ver este programa y no tener más spoilers en los próximos bloques. Pero bueno, mientras tanto vamos a ver una cápsula en torno justamente a la película y al trabajo de Julián Hernández, que ha sido un trabajo además muy consistente y persistente en torno a este mismo cine de temática, como se llamaba en los años 90. Mil nubes de paz cercan el cielo, amor jamás acabarás de ser amor. Película escrita y dirigida por nuestro invitado de hoy y producida por nuestro conductor Roberto Fiesco. Se estrenó en el Festival Internacional de Cine de Berlín, ganando el premio Teddy 2003 a la mejor película LGBT. La primera película LGBT mexicana vista por una generación Mil Nubes retrata a la Ciudad de México en una época más homofóbica y menos inclusiva que ahora, además de también traer al encuadre del cine zonas y personajes marginalizados o nunca presentados en el cine nacional. La película se desarrolla en las barrancas de la Álvaro Obregón y alrededor del Metro Oceanía y cuenta la historia de dos homosexuales que no parecían el hombre gay prototípico de aquel momento. Uno de los intereses de Hernández en sus películas es incluir personajes que no solo tengan una representación amplia, sino también entrecruzar la orientación sexual con la raza y la clase. En sus películas, los personajes no sufren por ser homosexuales, sino por circunstancias específicas. Dentro de este realismo, Hernández en películas posteriores también ha fabulado un mundo posible. Tal es el caso de El cielo dividido. Mil nubes de paz cercan el cielo, amor jamás acabarás de ser amor, ha sido desde su estreno un hito en la historia del cine nacional y en la identidad visual de una generación LGBT. Estamos de regreso en los 41 tropiezos del heteronorma en México, platicando sobre Mil Nubes de Paz cercan el cielo, amor jamás acabarás de ser amor, una película de Julián Hernández que, como decíamos, se estrenó en 2003 y nos habíamos quedado un poco en el aire con este comentario de Shimon en torno al trabajo en blanco y negro, ¿no, Shimon? Sí, yo justo lo que te quería preguntar es, porque se vuelve, no todas tus películas son en blanco y negro, pero se vuelve una parte de tu estilo cinematográfico. Y no sé si nos puedas decir qué razones, más allá del regaño de este maestro, te llevaron a eso. En aquellos años era muy diversas las razones, ¿no? En la escuela tenía como un plan académico, ¿no? La escuela siempre está en reestructuración hasta hoy, ¿no? Y siempre he intentado tener un plan académico. Pero bueno, además de eso, ocurría que el cine en blanco y negro había dejado de utilizarse durante mucho tiempo. Los laboratorios en México ya casi no lo trabajaban y entonces era un riesgo. Había una parte de razón. Nosotros estábamos trabajando muy estrechamente desde nuestros cortos de segundo y tercero, o primero incluso, con el laboratorio de la Filmoteca de la UNAM. Entonces teníamos ahí un amigo que nos ayudaba como a revelar nuestros trabajos y decía, sí, ustedes échenle, ¿no? Y además a mí había leído en algún lugar, no sé en dónde, no creo que el propio Pasolini, que decía que antes, o Antonioni, seguramente Antonioni, que antes de abordar el color, ¿no? El tratamiento del color, pues había que tener un cierto dominio sobre el blanco y negro, sobre el claro oscuro y esta serie de cosas, ¿no? Y entonces yo muy fiel a esa idea dije, primero tengo que hacerlo en blanco y negro, aparte de que había un asunto de recursos, ¿no? Eso también es cierto. Y me gusta mucho, en algún momento cuando sentí que lo había, si no dominado, por lo menos que lo conocía, dije, ahora sí estamos
como en el momento como de experimentar el color, y fue cuando hice El cielo dividido después, ¿no? Pero regreso a él con mucha frecuencia por razones narrativas sin duda y porque me gusta mucho además, ¿no? Che, Julián, y es claramente un planteo, la película, de una interseccionalidad entre clase y sexualidad, ¿no? Creo que lográs no recaer en estereotipos, lo cual es súper difícil. ¿Qué desafíos te generó a vos como guionista eso? Era, digamos, si mencionaba Shibón que no había visto películas, había películas mexicanas, ¿no? Sin duda, las de Jaime Humberto, había ejercicios, incluso en el CUEC mismo, ejercicios de cortometraje, que ya de alguna manera se habían acercado a esto, ¿no? A mí lo que me parecía y que nos parecía a Roberto y a mí, que trabajábamos muy cercanos ya desde entonces, era que había muchos sectores en la sociedad mexicana que no estaban retratados por el cine que se hacía, que era muy poco, ¿no? Y que había uno al que fundamentalmente pertenecía yo en ese momento, que evidentemente estaba fuera de la posibilidad de que el cine que se producía lo retratara, digámoslo, ¿no? Lo que quería yo era, como me dijo alguna vez un espectador, era ver que ese que estaba en la pantalla era yo, ¿no? O podía ser yo. Y en ese sentido fue que intenté como recorrer todos los lugares que yo conocía o que había recorrido en algún sentido y ponerlo en la película. Y además, y esto ya es muy Pasolini, pues también me parecía que había ahí un asunto como de pureza en algún sentido, ¿no? De no conflicto, de no un punto de vista negativo sobre eso, que es lo que había en el cine mexicano, creo, ¿no? Un sentimiento de culpa sobre la sexualidad, ¿no? Que tenían los personajes. A mí me gusta mucho el cine de Jaime Humberto, por ejemplo, pero sí me parecía que todos sus personajes sufrían mucho por su elección sexual, ¿no? Por ser homosexuales. Y en mis películas, y hasta hoy creo, sigue ocurriendo, los personajes si sufren porque tienen imposibilidades como para relacionarse con los otros, ¿no? Cuando hice El cielo dividido, por ejemplo, me criticaban mucho que yo planteaba una sociedad ideal en la que los personajes que estudiaban en la universidad, en el campus de la ciudad universitaria, pues parecía que todo el mundo era solidario y los aceptaban, ¿no? Según yo, era una manera como de proponer una posibilidad, ¿no? No quería decir que eso fuera la realidad, pero a lo que iba es que si bien parece que no hay una crítica a lo que sí existe, por supuesto que soy consciente de ello, me parecía que al mostrar una posibilidad de lo que podría ser si todos estuviéramos en el mismo camino, pues de alguna manera también estaba diciendo algo, ¿no? Y eso es lo que ha permanecido. Hasta ahora he hecho otras cosas ya más recientemente y más como en el plano no educativo, eso lo dijeron otros, pero por ejemplo hice un corto sobre vivir con VIH, por ejemplo, ¿no? Que fue vapuleado como la mayoría de mis películas, eso es otro asunto, pero bueno, que sí, que quizás es de las primeras ocasiones en que sí me he planteado hacer algo más declaradamente activista, ¿no? Este tema de la clase que menciona justamente Lucía, fue también algo que generó, lo recuerdo, como ciertas críticas respecto a la película. O sea, es decir, asumir que los protagonistas eran gente de piel morena, asumir que vivían como en zonas periféricas de la ciudad y que se mantenían en esas zonas, ¿no? Digamos, como en estas barrancas del Olivar o en el Metro Oceanía. O sea, es decir, de alguna manera el retrato de una ciudad más o menos inédita para el cine mexicano y también de una suerte de protagonistas más o menos inéditos. Recuerdo mucho el reclamo de algún espectador diciendo, pero es que los gays no somos así, ¿no? Sino diciendo, ¿por qué no muestras hombres blancos y fuertes que van al gimnasio y tal? Justo como este estereotipo de las películas americanas que llegaban ya en ese momento, a festivales como el Mix o cosas por el estilo, que retrataban, pues sí, una cierta tipología física que no era la que estaba retratando Milnubes en ese momento. ¿Cómo fue en ese sentido la elección de ese casting? Todo se remite a Pasolini o a sobre todo a Pasolini y a Lindia Fernández en este caso, ¿no? Que yo me formé viendo cine mexicano, ¿no? Y cine mexicano de ciertos realizadores en los que los protagonistas siempre eran de piel morena, digámoslo, ¿no? Aparte de que a mí en lo personal, pues es las personas que me atraen y que me gustan, ¿no? Y yo siempre, hasta hace muy poco tiempo le dije a alguien, yo hubiera querido ser más moreno, ¿no? Y dice, ¿cuál si eres moreno? Le digo, pero más moreno bien, padre, ¿no? No así desaguado, pero bueno. Y sí me acuerdo mucho de aquella circunstancia de los personajes, pues elegirlos porque me parecía precisamente que no estaban retratados en el cine, ¿no? O sea, que no había,
si bien en los años 70 y el cine de los años 70 es una etapa en la que los actores de ciertas características que hoy están como de vuelta habían logrado protagónicos, José Carlos Ruiz, Ernesto Gómez Cruz y todos ellos pues eran protagonistas del cine mexicano, ¿no? Después sí hubo una época en la que desaparecieron y fueron como reemplazados por la blanquitud, digámoslo. Pero para ese momento en que nosotros intentábamos hacer películas, pues en realidad sí no estaban, habían desaparecido como de las pantallas. No del videohome, ¿no? No del videohome, porque ahí siempre tuvieron un lugar preponderante Miguel Ángel Rodríguez y muchos actores que fueron las estrellas del cine mexicano, de ese cine mexicano, había permanecido, pero digamos que el cine industrial sí los tenía a un lado, ¿no? Si bien nosotros no aspirábamos, o yo no aspiraba a que esta película se convirtiera en lo que se convirtió después, pues sí tenía claro que había ciertos personajes y ciertos actores que yo quería tener en mis películas, ¿no? Y que sigue hasta hoy ese propósito, ¿no? Ahora ya casi nadie, con esto del poder prieto, casi nadie se ha dado cuenta que nosotros hemos hecho esas películas, pero las hemos hecho durante 20 años. No, es que justo, eso era algo que ayer que la volví a mirar, justo me acordé, a ver, esta discusión no se ha ido, pero hay una discusión en la escena, sobre todo en la escena gay mexicana, sobre la estética de los famosos chacales. Yo creo que es una discusión que va de salida porque el término se ha mostrado cada vez más racista. Pero yo sí me acuerdo que había un claro reconocimiento de que había cierta estética de ciertos hombres gays muy morenos que les gustaba a una parte de la comunidad gay. Y yo sí me acuerdo que cuando sale tu película, había como una discusión sobre si tu película le estaba haciendo justicia, digamos, a esta estética o era extractivista, ¿no? Y digo, años después, por ejemplo, me encontré con una oposición de una teórica queer que se llama Iset Shui, que dice que a veces nos da por hacer lecturas paranoicas y a veces por hacer lecturas reparativas. Y con tu película yo creo que pasaron las dos. Porque hubo gente que te acusó así de que era un extractivismo racial y una mercantilización de un sujeto pobre para el consumo de los gays de clases medias, pero creo que hubo también lo otro, un reconocimiento de que eso no lo estábamos viendo, no solo en México, que no estábamos viendo estos cuerpos morenos gays, que además eran protagonistas. Claro. Y yo, por ejemplo, esa parte, a mí siempre me gustó que eran sujetos que estaban buscando el amor, pero que también estaban en el sexo y que también les pasaban cosas, o sea, pero que tenían agencia. O sea, nunca fue un sujeto al que, digamos, el mundo lo controlara. Siempre un sujeto con agencia, incluso si era pobre, si lo golpeaban, si le rompían el corazón, era un sujeto con agencia, ¿no? Y yo sí creo que eso fue muy innovador. O sea, ahora sí que yo me inclino por esa lectura reparativa de Mil Nubes de Paz, pero sí me acuerdo que hubo toda esa discusión, ¿no? Entonces, yo no sé cómo sientes que evolucionó esa discusión en el cine ahora con respecto a lo racial y lo erótico, claro, homoerótico. No lo sé, yo estoy muy confundido. Yo siempre pienso, ¿no? Cuando se me ocurre por meterme a buscar si alguien opina algo de mis películas, siempre pienso en Fassbinder, que decía algo así como: lo único que uno puede hacer bien es quedar mal con todos, ¿no? Y a mí me pasa todo el tiempo, porque muy recientemente, también por andar ahí de curioso, leí acerca de este corto del VIH y decían, Julián Hernández debería dejar de hacer películas en donde sus homosexuales todos tienen carrera, ¿no? Viven solos, tienen su casa, tienen cuerpos trabajados. Y yo decía, bueno, pues entonces, ¿no? ¿Qué quieren que ponga, no? Y decían, no, y entonces todos tienen así cuerpos. Y yo decía, pues es que no han visto a los personajes de Mil Nubes, por ejemplo, a los de todas las películas, porque si bien no es que yo me proponga hacer un abanico así de posibilidades, porque tampoco se trata de eso, ¿no? Como de quedar bien con todos en realidad, pues pues sí nos preocupamos porque por lo menos en nuestras posibilidades sí haya una representación amplia, digamos, ¿no? Pues no lo sé, yo siempre estoy muy confundido. Ahora estoy regresando y voy a volver a hacer una película con personajes con protagonistas homosexuales hombres, ¿no? Porque con mis películas anteriores me fue muy mal, ¿no? Con Rencor Tatuado y con La Diosa del Asfalto, porque justo salieron, pese a que eran proyectos que yo tenía desde los 90, uno de ellos desde el año 2010 más o menos, un proyecto que tenía desde el año 2010, Rencor Tatuado, pues salió en el momento en el que había esta exigencia de que los temas de mujeres fueran retratados por directoras, por mujeres, ¿no? Y entonces salieron las dos películas que yo hice con mucho cariño y de las cuales aprendí mucho, escritas
escritas las dos por guionistas mujeres, ¿no? Con muchas colaboradoras femeninas, ¿no? Con muchas mujeres en el reparto, como siempre ha sido, y me fue terrible. Y entonces yo dije, no, pues entonces ya, ¿qué hay que hacer ahora, no? Y entonces estoy un poco volviendo a los temas que algunos dicen por ahí son los que, no que te corresponden, sino los que, ahora sí que los que puedo hacer sin arriesgarme a ser cancelado por algo que no me imaginé que iba a ser, ¿no? Sí, yo vi La diosa de la falta. No es el momento ni el lugar para hablar de la película en cuestión. A mí me gustó igual. Pero me quedo con antes, lo que decías antes me parece súper fuerte porque decías, claro, estoy mostrando una forma de vivir la sexualidad donde no es un pare de sufrir, ¿no? Y esto lo hablamos en otros episodios, como que pareciera que identidad de género y sexualidad agotan los derechos de una persona o siempre lo vamos a vivir desde la desgracia. Entonces, reivindicar que hay otros problemas y poner la clase y la racialización como factores fundamentales, a mí me parece súper rico. Y en ese sentido hay una escena que me interesaría que nos contaras el por qué, donde el protagonista está caminando y hay una suerte de seducción con una persona que no es conocida y parecería que hay algo así de erotismo y se aíslan, ¿no? Se van hacia otro lado y termina viendo un acto homofóbico o homodiante, ¿no? De una persona que le termina pegando al chico. Porque ahí asocio también la racialización y la clase y la homofobia también. Entonces digo, ¿qué te pasó a vos para poner esa escena ahí? Que es la del... Sí. La que van caminando por la calle. Que van caminando por la calle, sí. Ay, yo la pasé súper mal, por eso me la acuerdo. O sea, fue la que más me quedó. Sí, me acuerdo muy bien. Esa era una de mis secuencias más... 1900 es una película muy de cinéfilo, ¿no? Yo lo reconozco y lo reconocí desde entonces. Entonces, en ese momento en particular, creo que era como una referencia directa. Digo, está la música, está la pasión según San Mateo y como las estructuras estas al primer cine de Pasolini, ¿no? A la primera, sin duda, Catone, ¿no? Tenía que ver con la Catone, con un momento en el que a las protagonistas mujeres se las llevan en un auto, ¿no? Y parece que todo va a ser muy, que van a tener un intercambio ahí, evidentemente sexual, a cambio de dinero, por supuesto, y acaban golpeándolas a todas ellas, ¿no? Entonces recuerdo que en ese momento cuando estaba pensando en la película, pensé que necesitaba también tener un momento en el que no todos fueran solidarios de alguna manera y que sus conflictos tuvieran que ver más con conflictos personales más que con homofobia, ¿no? Y que sí, de alguna manera sí necesitaba tener esta secuencia en particular que sí hablaba acerca de una realidad que yo era consciente de que existía, ¿no? Entonces por eso lo puse y la selección musical creo que como hacerlo, pues digo, finalmente es la pasión según San Mateo, tenía que ser como una suerte como de sacrificio del muchacho, ¿no? En esta sociedad tan adversa. Sí. Yo no me acordaba mucho de esta secuencia. Sí me acuerdo de la secuencia, pero no, fue súper fuerte. Sí. Bueno, y también hay un poco de... Es que es curioso porque muchos de los cineastas que citas o que has citado hoy tienen que ver con un cine italiano del posneorealismo, digamos, ¿no? O sea, Antonioni, Pasolini, etcétera. Pensaba en ese Visconti, o sea, justamente que hacía que estos personajes siempre tuvieran como una herida, ¿no? Física, pues, ¿no? Sobre todo en el rostro, como para romper con la idea de la belleza, ¿no? Claro. Digo que eso era como muy viscontiano y que también creo que en ese momento había como mucho, digo, ya Arturo Castellán del Mix había dicho que tu primera película era como una reapropiación de Obsesión, la primera película de Visconti, y bueno, esta también era como una suerte de continuación de ese posneorealismo, ¿no? Sí, y justo hoy por la mañana estaba leyendo la primera novela de Mariana Enríquez, creo que se llama Mariana Enríquez, ¿no? No me recuerdo su nombre, y justo estaba en una parte de eso, acerca de la belleza sí, también me lo dijo Monsiváis me lo dijo ese caballero en algún momento, ¿no? Que sí que tiene que ver con Visconti, sin duda, como con destruir la belleza, sin duda. Sí. Pues bueno, ahí está. Seguimos platicando de 1000 nubes de paz aquí en los 41 tropiezos del heteronorma en México y volvemos después de esta pausa, así que no le cambie. Estamos de regreso en los 41 tropiezos del heteronorma en México, platicando de 1000 nubes de paz cerca en el cielo, amor jamás acabarás de ser amor, con Julián Hernández, su guionista y director. Julián,
A mí me gustaría un poco abordar como el momento en que la película se estrena, o sea, que después de este proceso complicado de producción que te lleva prácticamente casi 4 años o 5 de haber empezado a filmarla hasta que finalmente la película se estrena en 2003 en el Festival de Cine de Berlín, gana el premio Teddy, que es un premio muy prestigiado, que en ese momento habían ganado ya Almodóvar, Derek Jarman, eres el primer mexicano que lo gana, el primer latinoamericano, la primera película, pues digamos como de este continente latinoamericano que lo gana, pues, ¿no? ¿Qué pasó con eso? O sea, ¿qué te pasó? Porque, digo, yo estaba ahí, recuerdo que tú como que no lo creías mucho. No sabía, como yo estaba muy angustiado, siempre estuve muy angustiado en esas cosas, y entonces no entendía, dijeron, y 1000 nubes, México, no sé qué tanta cosa, y ya yo pasé y así como que, ay, ¿por qué nos pasa? ¿Qué Todo ganamos? en alemán. Todo en alemán, así que, ¿y por qué estamos aquí subidos? Y, es que ganaron la mejor película. Pues bueno, en realidad fue como después de todo lo que habíamos vivido acá, y en particular yo con ese maestro que finalmente en ese momento era el director del cine y tuvo que poner los recursos para que la película se concluyera, cosa que seguramente hoy en su tumba todavía le duele. Fuimos al Festival de Berlín y bueno, regresamos y yo no tenía muchas expectativas, aunque bueno, es curioso porque, pues, pese a que yo nunca estuve en el closet, ¿no? Recuerdo que la primera nota que salió de que la película iba a ir, decía, ¿el cineasta gay? ¿O qué decía? Cineasta gay. El cineasta gay Julián Hernández se va al Festival de Berlín, ¿no? Y a mí me dio mucha risa porque, bueno, en mi casa todos leyeron eso y pese a que todos sabían todo desde siempre, me dio mucha risa, ¿no? En ese momento y durante muchos años me convertí en Julián, el que hacía películas de gays, ¿no? No en el cineasta experimental, no en el que hacía documentales, sino el que hacía películas gays, una suerte como de etiqueta que tontamente sí durante algún tiempo intenté quitarme, ¿no? Diciendo, pero mis películas son más que lo que los demás ven, ¿no? Y después entendí que no valía la pena hacer eso. Pero bueno, la película regresó, eran años en que se hacían muy pocas películas en el cine mexicano. Creo que ese año en el que nosotros teníamos 1000 nubes habían 8 películas o 9 películas. Y entonces de alguna manera, pues sí, el respaldo de un festival internacional como sucede hasta ahora, pues hace que la expectativa en el país de origen pues sea más amplia, ¿no? Nos presentamos por primera vez en el Festival de Guadalajara y pues estuvo bien más o menos. Ahí ganamos un premio con el cual pudimos empezar a hacer la siguiente película, que fue El cielo dividido. Y pues digamos que de alguna manera desde ese momento hasta hoy hemos continuado con la posibilidad de seguir haciendo películas, ¿no? Pero sientes que, digamos, esa percepción, sobre todo de la prensa o de la crítica respecto a tu trabajo, respecto a etiquetarte, digamos, ¿no? O sea, limitó también la percepción de aspectos formales de la película, aspectos narrativos. Eso sin duda. Yo sigo creyendo aún hoy que muchos no se han detenido a ver cómo están hechas las películas, ¿no? Sino que ven que ya hice una película, pues que otra vez es de hombres, ¿no? O que ahora están universitarios, pero no sé, a mí si algo me preocupa muchísimo como en el cine es como la construcción gramatical, y siempre intento hacer o buscar una nueva manera de ver, ¿no? Y lo creo porque salvo Ayala Blanco, que además fue nuestro maestro en la escuela, creo que salvo él, casi nadie se ha detenido a pensar en cómo están hechas las películas, ¿no? Ahora ya no me preocupa si piensan que soy o no el que hace películas gays, porque también tontamente en algún momento pensé que tenía que demostrarles que podía hacer otras películas, ¿no? Y las hice, pues, ¿no? Con el resultado que ya les comenté hace rato. Y pero bueno, duró algunos años. Lo importante creo que es que nos permitió seguir haciendo películas y que lo hemos hecho durante varios años y que nunca he perdido la posibilidad de hacer las películas que quiero, ¿no? Sin tener ni que buscar a actores que alguien me diga que debería llamar a tales para ser los protagonistas de mis películas, y siempre he mantenido pues esa libertad creativa en cierto sentido, ¿no? Y a casi 20 años del estreno, ¿no? Por ahí esto es una pregunta malísima para una persona que es cineasta, me dicen si no, pero pasa como el libro, creo que lo escribís. Digo, después de todo un marco legal en 20 años que cambió un montón para la comunidad LGBT y algo del imaginario social, ¿habría algo hoy en esa película que dirías le agregaría, le sacaría, ya sea en términos de casting, por ejemplo, como te plantea Roberto, claro, de contenido? No, yo creo que no. No.
pues es una película que precisamente si es valiosa por algo, es por eso que está ahí, ¿no? En ese momento, y que yo creo que tendría que ser leída, sí, que tendría que ser leída en ese contexto, ¿no? Creo que aún sigue siendo, incluso yo a veces cuando me llego a topar con algún fragmento de ella, como que pienso que tiene valores, hablando meramente en el aspecto cinematográfico, ¿no? Que yo incluso me sorprendo de ver por qué pensé eso en aquel momento, ¿no? O cómo podría yo volver a tener ese espíritu, ¿no? Como revolucionario que tenía ese momento, de decir, no me importa nada y voy a hacer esa secuencia como se me ocurrió, y no tener que pensar que a lo mejor la película va a durar un poquito más o cosas en ese sentido. Pero creo que la dejaría esa y las otras, ¿no? Hay cosas técnicas, por supuesto. La película sufrió mucho, el negativo sufrió mucho. Yo lo corté, yo lo pegué, ¿no? Entonces, pues hay una manipulación que el negativo ya no resistió y que sí necesitaría, que yo quisiera en algún momento, pues como darle una pasada más profesional, ¿no? Para restaurarlo, porque creo que desde el momento en que se imprimió la primera copia, ya ese negativo necesitaba restaurarse, ¿no? Había sufrido tanto y había sido tan largo el periplo que necesitaba un tratamiento especial, pero la dejaría así como está, ¿no? Sí, yo también te diría que no le muevas, pero nada, porque sí creo que retrata una época. No nos hemos ido todavía de eso, pero justo ayer que la vi y me acordé de lo que sentí cuando la vi por primera vez y dije, no, son dos universos. Porque cuando yo la vi, esa escena del papelito, que es bestial, cuando este chico le da su teléfono al otro y el otro dice, sí, te voy a llamar. Pero de veras, sí. Y ni siquiera sale del edificio, ya lo tiró. O sea, yo me acuerdo que la primera vez que la vi, eso me generó una sensación de enorme identificación con el personaje, porque sí sentí que esta cuestión de que te invitaban a salir y de repente te dabas cuenta que tú estás haciendo una lectura de la cita, que la otra persona no, y que te rompe el corazón y luego se revierten los papeles, pero que además está toda esta especie de semiclandestinidad todavía, de que en espacios públicos te saludas distinto. Cuando yo vi eso en 2004, o sea, dije, claro, pues es que eso es lo que nos pasa, ¿no? Y ahora lo veía y pues no pensaba en mí, porque ya estoy en otra identidad, en otra vida, en otra edad, pero veía, por ejemplo, a los chavitos que hoy están en los bachilleratos, o sea, chavitos incluso en escuelas públicas que se pueden agarrar de la mano, sentarse en el patio, besarse, y dije, eso sí está cambiando, ¿no? O sea, no deja de pasar, por ejemplo, que corran a la gente de su casa, no deja de pasar que golpeen gente en la calle, eso desafortunadamente sigue siendo muy común. No deja de pasar, digamos, todo eso no ha dejado de pasar, pero creo que sí nos hemos movido un poco. Entonces yo creo que es un testimonio de un momento muy específico, de cómo era la sociabilidad, la socialidad gay en Ciudad de México, y además, por ejemplo, ese detalle de que trabaja en este billar y de cómo ahí se da un ligue en un espacio que claramente no es homosexual. Además, creo que dice mucho de cómo se movían las identidades homosexuales en una especie de clandestinidad, pero donde también se refuncionalizaban esos espacios. Y bueno, por ejemplo, algo que me encanta del Cielo Dividido es que es en CU. Claro. Porque eso es un testimonio de una vida universitaria que todo el mundo tiene, pero que ¿quién retrata? Entonces yo sí creo que le hiciste una representación a un momento de la historia que ya no es el nuestro. O sea, tampoco es que ya no sea, pero para nada el nuestro. Pero creo que nos dijo un montón, ¿no? O sea, por lo menos por eso yo sí creo que es una cuestión generacional. Yo supongo que si alguien de 20 años la ve ahora va a decir, ¡ay! Sí. O sea, pero bueno, o sea, esto no te estoy preguntando nada, solo respondo al comentario de Lu. Y no, yo estoy muy emocionado. Que no le muevas nada. Pero bueno, a ver, una pregunta. Porque yo le decía a Roberto que yo no me había dado cuenta nunca que él había sido el productor. ¿Cómo se conocieron ustedes? Nosotros en la escuela. Bueno, aquí en el CUEC. En el CUEC. Cueco y es en el NAC, justamente. Sí, bueno, lo voy a contar rapidísimo. En realidad, yo entré a la sala de proyección en ese momento del CUEC, que estaba en la Colonia del Valle, que era una sala muy chiquitita, y pues
todos teníamos como derecho a pasar nuestros cortos o a ver cortos de otros alumnos, no sé qué, y en ese momento estaba proyectándose como un armado de un corto que había hecho Julián en segundo año y que estaba todavía editando, solo para verlo en pantalla grande, y de pronto lo vi y me impresionó muchísimo. O sea, la verdad es que el año que yo llevaba ahí, somos de generaciones distintas, yo ya llevaba un año ahí, y el año que llevaba ahí no había visto a nadie filmar un corto como con esa aproximación formal. Me impresionó muchísimo y cuando prendieron las luces me acerqué a conocerlo y decirle, hola, felicidades, me encantó tu corto. Y lo demás el es resto historia. ¿Se pueden conseguir los cortos por los que fuiste duramente Sí, juzgado? ese digamos? lo rescaté después. De hecho, ganó una jornada de cortometraje en algún momento. Y sí, por ahí anda. Sí, que una de las cosas que es como curiosas y que a mí me ha tocado hacerlo un poco más o menos público, perdón que lo hable ya como un poco en primera persona, es que precisamente cuando nosotros estábamos haciendo Mil Nubes, buscando dinero para terminar la película, que fue donde más nos detuvimos, como en la postproducción, digamos que fuimos a pedir apoyo al IMCINE, donde está justamente este maestro Alfredo Yoskovics, y él dijo que el Estado no tenía por qué apoyar películas de maricones, ¿no? Esa fue su frase. Y esa, la verdad es que fue una frase que nos encendió muchísimo y que propulsó sin duda, pues, ¿no? O sea, una rabia y un empeño mucho mayor como en seguir defendiendo esa película. Entonces, cuando la película es elegida para Berlín, pues por supuesto que el IMCINE no le queda otra, como decía Julián, más que apoyar la postproducción, porque era la única película mexicana que ese año iba a ese festival, que son los 3 festivales clase A del mundo. Entonces, pues él no lo recibió de la mejor manera, y cuando regresamos con el premio, él ni siquiera quiso tocar el premio porque era un premio LGBT, ¿no? O sea, tanta era su homofobia. Tanta era su homofobia. Es esta homofobia de la izquierda de los Sí. años 60, 70, que hemos hablado mucho también como en el programa. Pero un poco lo que, a dónde iba un poco con este comentario, es que más bien siento que Mil Nubes, un poco el tropiezo para la heteronorma, es que precisamente abre la posibilidad para que muchos cineastas posteriores, ¿no?, puedan hacer películas y no tengan que enfrentarse a esta homofobia institucional a la que nosotros nos tocó enfrentarnos, ¿no? Me acuerdo una funcionaria diciendo, díganle a ese par de putitos que el director quiere ver la película, con esas palabras, ¿no? O sea, y hasta que le dijimos, a ver, señora, usted es una funcionaria pública, y si yo voy a la función pública a demandarla, pues lo puedo hacer, por decir una frase de ese tamaño. Pero en ese momento, en 2003, la gente no era muy consciente de esas cosas, pues, ¿no? Por eso lo que dice Lu me parece súper interesante, porque afortunadamente en 20 años muchas cosas buenas han pasado, ¿no? Muchos avances legislativos, muchos avances sociales, etcétera. Y creo que Mil Nubes en el campo del cine, sin ser una película activista ni que responda de alguna manera como a una idea de agenda, pues, ¿no? Es una película que sí rompe pues la estereotipia anterior, las visiones culpígenas previas, ¿no? O sea, y abre sobre todo la posibilidad para que muchos cineastas posteriores a nosotros o contemporáneos pues puedan hacer películas y no tener que enfrentarse a, es una película de temática o es una película de género, que me parece la cosa más absurda de nombrar, y bueno, no tengan que encasillarse en ningún sitio, ¿no? Eso. Ya, hablé. No me tocaba, perdón, no, ya hablé más que nunca. No, al No, contrario. Yo le había dicho a Roberto que tenía que hacer lo que se hace en epistemología feminista, que era situarse, que no podía llegar a ser el narrador distante y neutro cuando era el productor, y cuando se conocen desde tantos años le dije, no puedes hacer eso, porque de alguna manera también es tu historia, ¿no? Claro. Y yo creo que a ver, sí, voy a decir que, por ejemplo, esto de que te encasillen, evidentemente creo que a nadie le gusta que le encasillen, pero, por ejemplo, ahora me tocó escuchar cómo en varios foros donde habla de repente gente que es experta en cine latinoamericano, cine LGBT latinoamericano, siempre se te menciona como una de las grandes figuras. Y yo creo que hay gente que incluso no se dedica a cine LGBT y que sí te ubica, ¿no? Entonces, en cierto sentido hay un reconocimiento. Claro. De que sí generaste una nueva manera de hacer cine en México sobre el tema gay, y que de alguna manera ya eres una presencia, ¿no? O sea, más allá de que si te dicen o no te dicen, pues sí, de alguna manera eres alguien que ya está en la historia del cine. Pues creo que sí. No, sí, fueron los primeros años en realidad, ¿no? O sea que, por ejemplo, mis películas llegaban, incluso los cortos de Roberto llegaban al IMCINE, por ejemplo, y decían, sí, claro, ya tenemos una serie de festivales gays a donde las vamos a mandar. Y nosotros decíamos, ¿y por qué de entrada a los festivales gays, no? Que yo creo que durante mucho tiempo tuvieron las mejores programaciones también, ¿no? Porque eran muy diversas y muy incluyentes. Pero nosotros decíamos, ¿por qué desde el principio no piensan en que a lo mejor nuestras películas pueden ir a esos festivales
de AAA, ¿no? Eso era, ¿no? Y llegaron 3 de ellas a Berlín, llegaron 3 y de una Berlín, Sundance, o sea, festivales Sí, sí. que eran pues mucho más transversales. ¿no? Pero sí, lo abandoné muy pronto, no porque me di cuenta que era una tontería pelearme con eso más bien dejé que la gente pensara lo que quisiera. Y a lo que sí apelé durante algún tiempo y sigo creyendo es que sí hay valores que tienen intrínsecas las películas, ¿no? Y sobre todo como mencionaba antes, en el campo cinematográfico, ¿no? De la gramática cinematográfica, que sí me gustaría que alguien viera por ahí en algún momento, ¿no? No, pero yo creo que sí, ¿no? O sea, yo siempre lo he dicho aquí, yo no sé nada de cine, pero yo disfruto mucho, por ejemplo, cómo juegas con los silencios, o la poesía con la que construyes los títulos, o la manera en la que construyes personajes, y creo que te has ido moviendo mucho hacia allá, quizás no en todas tus películas, pero de que hay un juego poético con los personajes, una serie de simbolismos. Digo, yo sin tener el lenguaje adecuado, sí te puedo decir que, por ejemplo, ayer veía cómo los silencios eran fundamentales en 1000 nubes de paz, ¿no? Así que de repente se hace un silencio, una caminata, y eso te transmite el estado afectivo de un personaje que de alguna manera está procesando su soledad y está procesando el rechazo, ¿no? Claro. Y entonces ese silencio narrativamente me parece un gran recurso, y la verdad es que los silencios normalmente no se consideran algo narrativo, Claro. sino que ahí no está pasando nada. Ajá, sí. Y yo eso sí creo que lo logras muy bien. Pues, O sea, otra flor. sí, con Te estos vas, elogios, te vas me voy a- genial, ¿eh? O sea, no sé cómo vas a salir por ahí. Los últimos 10 minutos no dejamos hablar al invitado, pero esperamos que se vaya muy recompensado después de esta emisión de los 41 tropiezos de la heteronorma. Bueno, si no han visto Mil Nubes, acérquense a ella. Como ya decimos, está disponible, se puede encontrar. No la vean en YouTube, que se ve bastante mal. Búsquenla mejor en alguna plataforma un poquito más legal. Y estoy seguro que como bien decían Lucía, Shibón y el propio Julián, pues es una película que responde justamente como al espíritu, al sentir de una época que no es esta, una ciudad que tampoco es esta, ¿no? Pero una realidad y una poesía que sigue existiendo, que sigue siendo esta. Así que estoy seguro que la van a disfrutar muchísimo. Estamos por aquí en la próxima emisión. Tanto el pornoterrorismo como el posporno, en cada persona se va a manifestar de una manera diferente, en cada creador o creadora se va a manifestar de una manera diferente. Si tú eres artista plástico o artista plástica y quieres hacer posporno, evidentemente vas a utilizar tus herramientas. Mi herramienta de siempre ha sido la poesía. Entonces, y la escritura, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues un show porno terrorista transmite las cosas a través del cuerpo y la poesía. Pero es un campo abiertísimo. O sea, puedes hacer posporno con puzzles, con escultura, con muchos formatos. Cuando pensamos en la pornografía, siempre pensamos en cinematografía. Pero cuando tú piensas en posporno, tú puedes abrir todo el abanico de las artes completas, ¿no? Puedes hacer posporno con un guiñol, puedes hacer posporno con lo que tú quieras, con fotografía, con muchas más cosas, ¿no? Bueno, Diana, y esta politización del movimiento posporno, ¿cómo se conecta con el público local, ¿no? ¿Quiénes van a ver posporno acá en México? Pues mucha variedad de personas, en realidad. Siento que hay como un prejuicio, ¿no? de que quizás solamente la gente joven o quizás solamente la gente de la comunidad LGTBIQ+, o así, pero en realidad, por ejemplo, cuando hicimos la muestra marrana en el Exteresa había pues, gente como más académica, muy punks, ¿no? También había gente más mayor, ¿no? Como, pues no sé, quizás fans del Marqués de Sade, no sé, como que de repente todo ese mundito kink, ¿no? Como muy variado. Obviamente no llegó nadie persignándose. Bueno, de hecho sí. Llegó una señora que venía a tomar fotos de la iglesia y unos culos ahí en pantalla. Pero creo que la pornografía como arte puede generar interés a un grupo muy amplio de personas, ¿no? Y también hay una censura muy loca por parte de las instituciones artísticas, en el sentido de que no consideran que el posporno sea arte, y cuando tú echas un proyecto o quieres mostrar ese tipo de arte en instituciones universitarias y así, pues no. Que no es que ya lo tuvieras ahí y te lo quitaron, sino que es que de plano no te abrieron la puerta, ¿no?